58 años de vida cumplió la semana pasada Abimael Guzmán, el máximo líder de la organización terrorista peruana Sendero Luminoso, conocido también como el Presidente Gonzalo. Tal vez por encontrarse en prisión, su onomástico fue recordado con más violencia, más sangre y más muerte. La existencia de esta banda subversiva, como llama la prensa a esta rama arrancada hace 2 décadas del tronco del Partido Comunista Peruano, ha causado el peor desastre económico y el mayor dolor que el vecino país haya conocido en toda su historia. Las últimas cifras indican que el terrorismo ha cobrado en Perú más de 25.000 muertos y ha dejado pérdidas materiales superiores a los 25.000 millones de dólares. Entendiendo la amenaza que la subversión implica para la estabilidad política, el desarrollo y la seguridad de la población, el presidente Alberto Fujimori ha declarado la guerra al terrorismo, desplegando vastas acciones policiales y militares, deteniendo cerca de 3.000 activistas, entre ellos al máximo líder de Sendero Luminoso. Pero la violencia continúa. Así lo comprobó el periodista Marcelo Araya, luego de visitar Lima, Ayacucho y otras zonas interiores donde opera el movimiento terrorista. Informe Especial participó en arriesgados operativos del Comando Antisubversivo y conoció las rondas de vigilancia de los campesinos armados por el gobierno, constatando la angustia y desesperación de un pueblo cansado por la espiral de violencia que tanto dolor y muerte ha sembrado en territorio peruano. Como toda ciudad capital, Lima es la cabeza de su país. Y como en cualquier organismo viviente, su rostro es el que permite advertir el estado anímico en que se encuentra. Enfermedades devastadoras como el cólera, migraciones masivas desde la sierra, la cesantía, el analfabetismo y la pobreza y el narcotráfico son problemas endémicos, connaturales de naciones tercermundistas y más específicamente de naciones latinoamericanas. Pero al sumar el ingrediente violencia subversiva, entonces no queda otra opción más que señalar a Perú como fuente y resumidero de ellas. Así por lo menos piensa Monseñor José Damert, arzobispo de Cajamarca y actual presidente de la Conferencia Episcopal de su país. Solicitamos su opinión respecto del Perú que se asoma al nuevo milenio, buscando quizás el juicio que reconforta, el esperanzador. Pero su verdad es una realidad avasallante que transforma en mentira cualquier buena intención. Están quebrando empresas, en el caso de mi diócesis, como en otros sitios también, han cerrado una serie de minas. ¿Qué hace toda esta gente desocupada? Los jóvenes que terminan su instrucción secundaria buscan trabajo y no encuentran porque no están preparados para nada. Muchos universitarios también terminan, se gradúan y gran parte de profesionales están de taxistas ahora en Lima porque no encuentran trabajo. Entonces en algunos viene ya una desesperación, ¿qué es lo que voy a hacer? O comienzan a hacer pues pequeños robos o se meten en el narcotráfico o ya fanatizados y sin esperanza se meten pues a hacer el terrorismo, creyendo que eso hay que cambiarlo de las bases, destruyendo y matando. Así que para mí es la situación socioeconómica que vive el Perú que ha producido todo este terrorismo. Un terrorista, 2 terroristas se balanceaban sobre el derrumbar. Los no sé quién y los no sé cuánto, un grupo underground, subterráneo o semiclandestino, como lo fueron durante el gobierno del general Pinochet los prisioneros, popularizaron esta canción bautizada como Las Torres. La letra pincela coloridamente la cruda obra que representa la realidad del Perú, involucrando en la podredumbre a todos los actores públicos de la sociedad, incluido el presidente Alberto Fujimori, pese a que solo lleva 2 años en el poder. Corrupción hay en todos lados y por 5 lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, un subdefecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad y quizás a Fujimori. Pinochet, le dicen aquí al mandatario de origen japonés, por los rasgos autocráticos de su administración. El pasado 5 de abril dio su golpe. Eliminó el Parlamento democráticamente elegido. A su juicio, no contaba con la mínima colaboración que su régimen demanda de parte de los políticos tradicionales para iniciar los grandes cambios anhelados requeridos por un Estado que aspira al progreso. Pinochet destruyó así el viejo esquema de la partitocracia. Aún así, Alberto Fujimori cuenta con una alta popularidad estimada por sobre el 70%.
La verdad es que él no tiene mucha obra pública que mostrar. Sin embargo, bajo su periodo, la gente se ha sentido más segura. El fenómeno Fujimori despierta el interés periodístico, pero nuestra iniciativa no es bien acogida. Es probable que tanta tarea después de las últimas elecciones para formar el Congreso Constituyente Democrático, instancia de su invención, impidiera al presidente peruano concedernos una entrevista exclusiva para comentar el proceso iniciado. El límite de nuestra paciencia se cumplió pronto, obligándonos a participar en una ceremonia con motivo de la inauguración de la nueva casa del Ministerio de Justicia para obtener la ansiada declaración. Aquí el mandatario aprovechó para insistir, sin pelos en la lengua, en su campaña de moralización y en su compromiso de barrer con la corrupción y los malos elementos de la gestión pública. Al final del acto llegó la tradicional conferencia de prensa, oportunidad que utilizamos para arremeter. Señor presidente, soy Marcelo Araya, periodista de Televisión Nacional de Chile. Le he solicitado entrevista, pero dadas las circunstancias, prefiero hacerle la consulta directamente desde acá. Usted ha señalado que antes que termine su periodo va a terminar con el terrorismo en este país. No obstante, es muy conocido de que las ideas no se exterminan, no se eliminan, no se reducen a través de detenciones o muerte de personas. ¿Es realmente el terrorismo el principal problema del Perú? Bueno, efectivamente las ideas no se eliminan. En Chile también esta idea sobre el marxismo, el terrorismo subsiste, pero no hay los atentados criminales como hay en el Perú. No perseguimos las ideas, respetamos plenamente, repito, aquí no hay ni persecución política ni ideológica, pero sí tenemos que combatir aquellos malos ciudadanos que pretenden hacer daño al país, y es en el Perú el principal problema, incluso problema mayor que la crisis económica o de cualquier otra índole, porque es a raíz de este problema subsistente durante ya 12 años aquí en el Perú es que estamos como estamos. Sendero no puede decir ahora que este gobierno es un gobierno corrupto y que habría que combatir, que nadie lo cree, el pueblo está con el gobierno. Poco a poco nos vamos explicando el resultado de las encuestas de opinión que ubican a Fujimori como un mandatario reconocido por sus gobernados. Ha ofrecido combatir sin discreción al terrorismo y otorgar mayores garantías en la seguridad ciudadana. Aunque algo brumoso y con un oleaje propio de la marea alta, el Callao, el principal puerto del Perú, se nos presenta hoy en un ambiente apacible, como ignorando que frente a él está la isla San Lorenzo y en su interior una cárcel para reos de alta peligrosidad. Allí está encerrado un hombre mito, un hombre leyenda, Abimael Guzmán, el creador de la organización terrorista Sendero Luminoso, cumpliendo la condena que le ha aplicado la justicia militar, cadena perpetua. Ese día, el sábado 12 de septiembre, el jefe del Estado se encontraba fuera de Lima descansando, pero los policías de la DINCOTE, la Dirección Nacional contra Terrorismo, tenía trabajo pendiente, el que se completaría en la casa asignada con el número 459 de la calle 1 de la urbanización Los Sauces, en el barrio limeño de Surquillo. Faltaban 20 minutos para las 9 de la noche, cuando los policías entraron. Solo algunos balazos para amilanar los espíritus de los que ocupaban la vivienda. Nada más. No hubo resistencia. El presidente Gonzalo, como también se hace llamar Guzmán Reynoso, no tenía protección y fue muy obediente, casi sumiso con los agentes al ser arrestado. Luego, la versión directa de lo que el general continuó escuchando de los labios del líder terrorista, acompañado de su pareja, Elena Itarraguirre, la camarada Miriam, quien en ningún momento dejó la bandera comunista. Se supone que usted las armas las tiene. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Y cuando triunfemos, la historia lo va a reconocer. En esa oportunidad fueron detenidas 8 personas, entre ellas connotados personajes de la vida artística y social de Perú. 5 días después, los funcionarios de la DINCOTE reunieron a los medios de prensa de todo el mundo, unos 1.500 en esta ocasión, para presentarles como verdadero animal a Manuel Abimael Guzmán Reynoso, arequipano de 58 años de edad, ex académico universitario
casado y sin hijos, el líder de Sendero Luminoso. Natural de Islay, oyendo, Arequipa. Apenas corre las cortinas de la jaula en la cual fue encerrado, vistiendo el traje a rayas, que a estas alturas es más bien una caricatura del presidiario, Abimael inicia su discurso desatendiendo las peticiones, las preguntas e igualmente los gritos desesperados y repudios de algunos presentes que enrostraban los millares de crímenes cometidos en virtud de la guerra iniciada por él en 1980. El pueblo lo apoya. Hablo del pueblo, Esteban. Si quieren ustedes entrevistas, si quieren preguntar, pídanlas y les daremos. Pero ahora, dejen hablar de ustedes. Algunos piensan que es una gran derrota. Lo sueñan. Loco. Decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Un recodo en el camino. El camino es largo. A este llegaremos nosotros y tumbaremos. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. Abimael. Abimael, acá. Abimael. A la derecha. Compañero. Con la captura del presidente Gonzalo, suponen las autoridades peruanas, se detiene bruscamente la ola de violencia progresiva que venía carcomiendo las bases sociales y económicas del Perú, promovida por Sendero. $25.000 muertos, más de los que murieron en la Guerra del Pacífico, y $28.000 millones, algo menos que 2 deudas externas de Chile, son en cifras gruesas los costos de 12 años de guerra insurgente. Pero la verdad es que ningún gobierno había intentado priorizar el combate a la subversión como lo hace actualmente Fujimori. La gente de provincia asegura que mientras Sendero no atacó a la indiferente y lejana Lima, ellos continuaron desamparados y desprotegidos del gobierno central. Por ello, más que cualquier otro de los sanguinarios hechos a los que Sendero Luminoso había acostumbrado al mundo, las autobombas lanzadas tras más muerte y destrucción en puntos claves de la capital, como Canal 2 de televisión o el Centro Tarata en el exclusivo barrio de Miraflores, fueron los que definitivamente provocaron la reacción del sistema. Durante el gobierno de Alan García, la lucha contra insurgente tomó, como decíamos, caracteres de guerra sucia, en la cual no solo participaron la policía y las Fuerzas Armadas, sino también civiles, mediante organizaciones paramilitares como el Comando Rodrigo Franco, el cual cobró muchas veces en inocentes su venganza. Es la otra cara de la medalla de este virtual azote que sigue viviendo el país vecino y que es continuamente denunciado por organizaciones de derechos humanos, pese a lo difícil que resulta exigir respeto y cuidado en estas circunstancias. La captura de Guzmán fue un trabajo de inteligencia y que creo que dio resultados. Sin embargo, frente a ese tipo de actuación que fue fundamentalmente de la Policía Nacional, de la DINCOTE, tenemos el otro comportamiento en zonas rurales y en las zonas urbanas también, de lo que nosotros llamamos manifestaciones de un proceso de militarización y guerra sucia, que es el uso de la práctica de la desaparición, el uso de escuadrones de muerte y ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, ¿no?, que son justamente métodos que violan derechos humanos. Sin duda, una labor difícil igualmente es la que deben realizar los abogados de senderistas atrapados o capturados, los que pese a cumplir en forma exclusiva su labor profesional, exponen continuamente su vida, como es lo que le ocurrió al abogado Jorge Cartagena, defensor de Marta Guantay, también abogada y compañera de Abimael Guzmán. Me ametrallaron como 13 disparos a matar, pero solamente me impactaron 3 balas. Una de ellas, la que cubre la lesión que aparece, ¿no? Hecho que determinó mi operación de urgencia. Y de esa fecha a esta ya estamos bastante recuperados felizmente. Ahora tengo que juzgar que quien está interesado en mi muerte es el enemigo. Pero yo soy defensor del pueblo y yo no tengo enemigos. Y tengo que pensar que es parte de la guerra contrasubversiva, que se da contra quienes defienden al pueblo o defienden determinadas causas políticas en Perú. Y en ese sentido tenemos que ser bien claros, ¿no?
No tenemos en absoluto que omitir ninguna denuncia contra este gobierno y con las fuerzas represivas que llegan al extremo de atentar contra la vida de los abogados. Por lo que se aprecia, las posiciones en el Perú están absolutamente radicalizadas. La justicia, entre otras cosas, carece de identidad y se ha puesto máscara para sentenciar, evitando así que los jueces sean reconocidos por los inculpados. El presidente Fujimori, por su parte, está empecinado en lo que podría llamarse su gran tarea, el fin de la subversión a cualquier costo. Yo estoy diciendo a mi pueblo que Sendero será derrotado antes de terminar mi mandato del año 95. ¿Qué supone eso? Que de aquí hasta el 95 pueden ocurrir muchos atentados, muchos enfrentamientos y también capturas importantes de lo que queda de Sendero. Pero Sendero Luminoso no ha caído. Pese a los 2.480 nuevos detenidos desde abril de este año, y de los cuales 70 ya han sido sentenciados a cadena perpetua, según reconoció el propio presidente Fujimori. Presidente Gonzalo es el guía, con que pueblos del mundo triunfarán. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Estas imágenes fueron extraídas de un reportaje realizado por una cadena internacional. Obviamente tiene su valor periodístico. Sin embargo, las autoridades reclaman que estos mismos videos son después utilizados por los senderistas en Europa para autopromoverse y así obtener financiamiento de sus filantrópicos benefactores radicados en el viejo mundo. Recursos que están permitiendo la supervivencia de 5.000, 15, 20 o quizás 25.000 guerrilleros bien armados. Desde su primera incursión en la localidad de Chuschi, Ayacucho, el 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso ha ido enrojeciendo casi totalmente el mapa de las zonas de emergencia establecidas por las Fuerzas Armadas. Sendero Luminoso es la escisión más radical del Partido Comunista del Perú, de clara línea maoísta, en la cual se enfatiza que la construcción del nuevo poder socialista solo es posible una vez destruidas las bases del antiguo Estado burgués. Pero antes debe sometérsele a condiciones de caos total, sin importar el nivel de violencia que éstas generen. Somos conscientes que con violencia transformamos, compañeros. Es una necesidad, es una ley de los maoístas, compañeros. La violencia es revolucionaria. Sin violencia no hay transformación. A 570 kilómetros al suroriente de Lima se encuentra Ayacucho, según la traducción literal, el rincón de la muerte. Estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar, es decir, aquí se hace sentir fuertemente para el extraño la puna, como también la presencia del grupo terrorista Sendero Luminoso, que en 12 años de vida ha dejado un reguero de sangre, muerte y mucho dolor. Aquí el contraste con la ciudad es más drástico. En la arquitectura, en la vestimenta de los habitantes, 80.000 según el censo oficial, 180.000 de acuerdo a su realidad actual, luego de las migraciones masivas desde la tierra y la selva. La mayoría de los ayacuchanos es bilingüe, hablan español, pero de preferencia conversan en quechua. Por eso en esta pequeña ciudad, los chilenos rápidamente pasamos a ser extraños, gringos que vienen a desprestigiarnos, nos dicen. Desde julio que Ayacucho no es objeto de ataques o atentados senderistas. Luego de la caída de Abimael Guzmán, las cosas parecen haberse tranquilizado aquí, en el que fuera su primer reducto. El 13 de julio de 1677 se creó aquí la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, pero no solo es importante por su antigüedad y su historia, sino también porque en estas aulas se gestó lo que sería más tarde Sendero Luminoso. En este recinto enseñó Abimael Guzmán como profesor de filosofía, después llamado Presidente Gonzalo. ¿Quiénes fueron sus compañeros, quiénes sus alumnos? Nadie sabe. Sin embargo, el rector de la universidad, sobre quien fuimos informados con certeza sobre su relación académica con Abimael Guzmán, acepta respondernos sobre cualquier tópico, pero menos sobre lo atingente a Sendero Luminoso y su líder, el ex profesor de la Facultad de Educación de este establecimiento. Yo vine
cuando él ya estuvo muy pocos meses, quizá 2 años, pero estaba en permanente actividad de tipo intelectual, porque él estuvo de año sabático en ese tiempo, ¿no? O sea, 1 año fuera del país. Alumnos y profesores rehuyen el contacto con este equipo de informe especial. La guerra sucia los ha tornado suspicaces, más tímidos y temerosos que de costumbre. En la sede de residencia universitaria, por ejemplo, donde es clara la tendencia de gran parte de sus alumnos, por los nombres que ellos mismos han puesto a los pabellones usando personajes vinculados al comunismo, hay toda una zona destruida. Biblioteca, comedores y dormitorios en este sector fueron dinamitados por el Comando Paramilitar Antisubversivo Rodrigo Franco, creado en clandestinidad por el aprismo. Un segundo atentado perpetrado por la misma organización 2 meses más tarde, en 1990, afectó a 5 vehículos de propiedad de la universidad. Las huellas de los daños se conservan hasta hoy, puesto que no hay recursos para restaurar el material perjudicado. No sin cierto recelo, nos acercamos a otra de las sedes de la Universidad de Huamanga. Los módulos llaman los muchachos a este recinto ubicado ya en altura respecto del centro de la ciudad. Las pinturas apologéticas pro Sendero y Presidente Gonzalo nos hacen pensar en un extendido activismo insurgente. Los propios jóvenes se encargan de cambiar nuestra opinión. Tal vez sí, acá se inició, pero ya no, el problema ya no se ve como antes. Ahora el problema es de la subversión acá en Ayacucho. Nosotros por los periódicos leemos, ¿no?, que hubo matanza, toda esa situación. Pero eso será en los poblados, pero lejanos. Acá en la ciudad es tranquilo, pero esporádica también hay, ¿no? Como toda ciudad que crece, también hay violencia. ¿Tú vives con temor? Sí, pienso que todos los que viven acá viven con temor. Los jóvenes, los que recién entraron, no, solo queremos estudiar, queremos paz. Porque así en violencia no se puede estudiar. Por ejemplo, por aquí lo pueden dinamitar en cualquier momento. No sabe cuándo puede caer, ¿no? ¿Están cansados de la violencia en ese sentido? Claro, estamos cansados de la violencia. ¿Y qué pasa con la pobreza? Porque un poco Sendero parecía reivindicar la pobreza, a pesar de que exterminaba mucha gente campesina. Igual. Eso, dicen que luchan por la pobreza, pero en realidad están haciendo más pobre al Perú, a los campesinos. No les entiendo. Yo no les entiendo a ellos. Dicen que luchan por la pobreza, pero después están matando a los campesinos, están quemando sus cosechas, todo eso. No estamos tan seguros que todos los que quisieran nos están hablando y que los que nos responden lo hacen con la suficiente libertad. Es que el ciudadano común vive aquí en medio de 2 frentes que lo obligan a romper su legítima neutralidad frente a la violencia. No olvidemos que en Perú existe una rigurosa ley que sanciona conductas apologistas hacia el terrorismo y que los excesos habituales producto de la ignorancia de soldados y policías ha puesto tras las rejas o bajo varias paladas de tierra a no pocos peruanos totalmente inocentes. La verdad, yo comencé a estudiar aquí en la Universidad del 89, ¿no? Ingresé. Justamente por ese tiempo hubo unos 4 desaparecidos de mi salón, justamente 4 compañeros. Pero apareció uno de ellos, pero los 3 restantes no se sabe nada hasta el momento. Ahorita las Fuerzas Armadas no debe tener, no, de repente debe cambiar, ¿no?, su forma de actividad con los civiles de Ayacucho, ¿no? A veces dan un maltrato, entonces eso genera, ¿no?, resentimientos en la población ayacuchana. La verdad es que los ayacuchanos no tienen buenos recuerdos de las primeras incursiones militares en la región, luego que Sendero Luminoso iniciara su campaña de violencia en mayo de 1980. Particularmente se alude a que la presencia de efectivos de la Armada en la sierra fue una aberración. Desde entonces, los informes de Amnistía Internacional vienen denunciando sobre detenidos desaparecidos, de comunidades completas exterminadas, de torturas. Sinceramente, no vale la pena hablar de cifras. Son todas relativas en la lejanía y el abandono de la sierra y la selva. Lo único objetivo son sus víctimas colaterales, como estos niños que quedaron huérfanos producto de la violencia y ahora sobreviven gracias a los esfuerzos de las viudas organizadas que a duras penas cargan la doble responsabilidad de alimentar a sus hijos y proseguir con la búsqueda de su familiar desaparecido.
En 1983, en 1 de diciembre, a las 12 de la noche ingresaron casi 25 encapuchados. Entraron y a mi puerta lo han pateado todo, lo han roto la puerta y entraron con mi esposo cuando estábamos durmiendo. Se lo han llevado desde ese día, yo no sé dónde está mi esposo, no se sabe nada, ni hemos encontrado ni su cadáver, ni su ropa, nada. ¿Por qué estás en este lugar? Porque se ha desaparecido mi papá. Tu padre lo perdiste. ¿Lo alcanzaste a conocer? Sí. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Sí, le recuerdo. Con su nombre han venido de noche, señor, preguntando, Teófilo Ramos, un ratito vamos a conversar diciendo. Y de ahí cuando pasó casi media cuadra, ahí lo amarró con su saco a su cabeza. De ahí ya empecé a llorar porque a mi esposo van a llevar. Entonces los militares me dicen, carajo, ¿por qué tú vas a atajar a tu esposo? Te robo, carajo. Diciendo, señor, maltratando ya por la carretera, traían casi 2 cuadras. ¿Lo golpeaban? Le golpeaban. Entonces de 2 cuadras han hecho subir a un carro militar. El problema de los derechos humanos es grave en el Perú y el ejército está especialmente preocupado del tema, nos asegura el jefe del comando político de la zona de emergencia de Huamanga, el general Ronald Rueda Benavides, actualmente responsable de la lucha antisubversiva en el departamento de Ayacucho, la región más roja del país. En el fondo, en este momento estamos actuando bajo estrictas disposiciones desde los más altos niveles, tanto castrenses como del gobierno, en actuar respetando al máximo los derechos humanos. Creo que si en los inicios de esta guerra hubo excesos, más que todo creo que ha sido por desconocimiento. Yo también creo de que hay un aspecto emotivo que también podría llevar a poder actuar en un momento así. No sé si usted podrá entenderme de que cómo podría de repente yo reaccionar si es que mañana en una emboscada me matan a mis oficiales. Yo creo que ninguno podemos decir que en ese momento no va a reaccionar negativamente. No estoy justificando nada, pero sí lo he vivido. Lo he vivido cuando he visto a mi tropa destrozada. ¿Qué tanta crueldad existe en las acciones de Sendero Luminoso? Tremendo. Tuvimos una emboscada, murió un teniente y 4 de tropa. A los 4, a pesar que ya los habían matado a balazos, en el caso del teniente, por ejemplo, le dieron otro tiro más de gracia y le destrozaron la cabeza. A los soldados, después de muertos, los han macheteado. Y al chofer del vehículo, que era un civil, después de muerto, le han reventado la cabeza con pico. Pese a los triunfos del gobierno sobre el terrorismo, la violencia seguirá latente entre los habitantes de estas zonas, las más afectadas por el fratricidio. Caminamos por los barrios altos de Ayacucho, que nada tienen que ver con los nuestros. Aquí son miserables. Recordamos las advertencias. Cuidado. Nunca se sabe qué sorpresa nos depara Ayacucho detrás de una puerta, a lo largo de un estrecho corredor de tierra, en la excavación de una zanja o a la vuelta de una esquina. El atentado que sufrí el 17 de noviembre de 1990, en la puerta del Consejo San Juan Bautista, a las 7:45 de la mañana. Ahí nomás aparecieron dos delincuentes subversivos y me dispararon quemarropa. Con 2 balas me perforaron 6 intestinos y yo estaba herida. En el hospital de Huamanga, la Cruz Roja Internacional ha dispuesto un sector especial para atender a las víctimas de la violencia, sean del lado que sean. Según los informes de Cruz Roja, en lo que va del año han atendido a 260 heridos por bala o estallidos, siendo tratados en el hospital, y otros 290 casos en carácter de ambulatorios. Por lo general, quienes están acudiendo en el último tiempo a estos recintos son en su mayoría ronderos, campesinos preparados para combatir a los terrucos, como llaman aquí a los subversivos. 3 heridos han hecho conmigo, más 3 heridos, y 2 hechos se ha hecho regresar de San Francisco nomás. Y yo he venido acá a mejorar, me ha mandado un militar. Estoy como cerca de 2 meses. 2 meses, ¿eh? Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos ingresó a las 8:30. Tanta gente, hombres, mujeres, chicos y grandes. Y nos
comienza a reventar las armas, entonces nos ha hecho herido 3 heridos. ¿Usted estaba en su casa? No, estábamos en patrulla, en la ronda. ¿Estaban de ronda, no? Sí. ¿Usted andaba con armas? Teníamos, pero poco. Ellos venían con larga distancia de armas. Ya. ¿Y se enfrentaron ahí con otra gente? Sí. ¿Gente del sendero? Sí. El problema de rondas campesinas aflige ciertamente a muchos de los pequeños agricultores en la zona, porque tomar un arma significa de inmediato una provocación hacia sendero, y para nadie es desconocido que los insurrectos no perdonan la vida a los que se les oponen, de acuerdo a lo que nos comentan estos dirigentes campesinos del interior. Tanto los anexos y las autoridades del distrito aprueben en una asamblea no formar defensa civil, porque uno de los casos no había ningún problema, estaban tranquilos, no había ninguna violencia, y más bien al contrario implicaría eso, formar y pelear entre pueblos, y muchas veces hay ejemplos, ¿no? Hay otros ronderos que entran a comunidades, también arrasan, roban artefactos y otros materiales que tienen. Entonces, frente a esa situación, han decidido no formar. Estamos organizándonos en un comité de autodefensa, entonces hay autocontrol, sin armas, entonces estamos tranquilos. ¿Para usted es muy importante que sea sin armas? Bueno, para mi parecer es a criterio personal, porque a veces cuando uno conduce armas, porque surge, pues, a veces los subversivos entran por quitar las armas. He podido observar la mirada inocente, malos elementos. Nos proponemos viajar al interior, hacia la sierra, para conocer directamente el trabajo de los famosos ronderos. Pero antes nos sorprende a la ciudad una celebración. El 27 de noviembre es el día de la batalla de Tarapacá, en la cual los peruanos vencieron. Si usted se lo pregunta, nosotros con mayor razón. ¿Qué hacíamos 3 chilenos por estas tierras justo el día que se enaltece el heroísmo de nuestros vecinos en desmedro del soldado chileno? Éramos por lo demás el único equipo de televisión extranjera visitando la zona. Pero no hubo problemas en realidad. De hecho, éramos continuamente informados sobre los progresos del ejército en la zona de Vizcatán, inaccesible por tierra, donde se descubrió el campamento senderista más importante hasta la fecha, y en el cual habrían perdido ya la vida, unos 40 de ellos tras los enfrentamientos. Al término de la ceremonia que cerró con los miembros de las rondas campesinas, contactamos para viajar hacia Huanta, Quinua y Cangari. Zonas rojas, pero ya controladas, aparentemente por lo menos. Viajamos acompañados de efectivos del ejército que, según nos aseguran, no constituye ninguna garantía. Camiones completos como estos han sido emboscados sin que quede algún sobreviviente. Se escuchan tiros. Estamos prevenidos, o también muy suspicaces. Puede tratarse de una broma de mal gusto, de ronderos o de los propios militares. No obstante, la patrulla de los soldados, jóvenes en su mayoría, recorre la ruta con precaución y probablemente mucho miedo, hasta alcanzar Cangari. Nuestra presencia ha alertado también a los campesinos, los que, pese a la ferocidad que demuestran, se aprecian cansados. Nos consultan fuera de cámara si Abimael ya cayó. ¿Cuándo termina esto? Ancianos, jóvenes y niños cuidan a sus familias armados de todo. Pero lo que más brilla, sin duda, son las escopetas Winchester que les ha entregado el gobierno de Fujimori para su propia defensa. Armas convencionales y, por supuesto, también elementos rudimentarios como estas granadas caseras son las que utilizan las comunidades campesinas distribuidas a lo largo de este territorio accidentado geográficamente en la zona de Ayacucho. Los campesinos han tenido que organizarse y también armarse para enfrentar a los subversivos. Poco a poco, una vez organizado, íbamos tomando ya más conciencia y además ya no había miedo, ya no había temor. Y por eso creo hay confianza en nosotros
Por eso, en 2 oportunidades que hubo ataque acá, nosotros hemos salido vencedor. Han tratado de entrar por todos los lados, pero nosotros no lo hemos dejado y resulta que después de 3 horas y media de combate, tenían que rendirse ellos y replegarse. Las rondas campesinas constituyen una vieja tradición en las provincias peruanas. Básicamente conforman una organización para combatir la delincuencia. Pero tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas han estimulado su consolidación y extensión en el resto de las comunidades por razones evidentemente estratégicas. La vastedad y diversidad de la geografía de este país impide que los militares logren controlar directa y efectivamente los territorios llamados rojos. Sendero, lo reiteramos, es un enemigo despiadado y que se protege bien en el anonimato. Por ello indican en el ejército, la guerra es sin tregua e implacable y el apoyo de los sectores campesinos armados es fundamental. En tanto, el ejército continúa sus incursiones hacia los sectores bajos, la selva, donde solo entran comandos. Por el momento, dicen, la guerra es el sino de la región. Si bien algunos ronderos quisieran de pronto que se acabe todo para poder producir lo propio, otros se han transformado en verdaderos comandos y viven en función de esta situación que debiera ser excepcional en un ciudadano. Así lo apreciamos en otro bello pueblito llamado Quinua. Hemos matado varios, como 5 granadas hemos lanzado, entonces como 50 personal de los subversivos han muerto. Ya. ¿Y ya no le teme entonces a la muerte? Ya no, ya. Con la muerte nosotros salimos así patrullaje. A raíz de este tipo de hechos, es que por largo tiempo sectores de la izquierda tradicional cuestionan la entrega de armas a los campesinos. Nosotros estamos convencidos de que la mejor seguridad es la población organizada, señor periodista. Sendero ha sido muy cruel con Quinua. ¿Cómo han sido los ataques? ¿Nos puede contar algo? Sí, ha sido cruel. Bueno, es pues una característica que predomina en ellos, la violencia inusitada, una violencia que no tiene pues el mínimo sentimiento hacia los niños, campesinos. ¿Han perdido mucha gente ustedes? Sí, hemos perdido bastante gente, señor. Aquí han sido degolladas campesinas, ancianas. Aquí cuando no existían las rondas campesinas, policías morían pues de repente semanal, mensual y a una cuadra, a media cuadra del destacamento policial. ¿Quién tendrá la razón? ¿El alcalde con su realidad tan patente y dramática que exige autodefensa al estar expuestos permanentemente a los ataques? ¿O los políticos en Lima con una visión más amplia y con perspectiva respecto de lo que podría representar en el futuro para Perú el aumento de la violencia armando a civiles? Lo concreto es que la gente cada vez más se hace indiferente a estos hechos. La realidad se hace un poco teatro de lo absurdo. En los funerales difícilmente se llora o lamenta una nueva pérdida. Así, la sequía, el terrorismo, la violencia militar, todas despiadadas, obligan a los campesinos a buscar nuevos horizontes que sin duda tampoco encontrarán en la ciudad. A nuestro regreso a Ayacucho, para ya abandonar el Perú, surgen en la conversación las dudas, las inquietudes de una realidad tan diferente a la de Chile. ¿Logrará este país romper ese círculo vicioso, miseria, terrorismo, pobreza? Confiamos en la voluntad de los peruanos por terminar pronto esta guerra fratricida. De este modo, llegamos a la ciudad del distrito, con la convicción de entrar a territorio conquistado, protegido. Sin embargo, al llegar la noche, la ciudad quedó en tinieblas y el miedo comenzó a recorrer nuevamente las calles del Rincón de la Muerte. Hace solo 10 minutos se cayó la luz, toda la energía dentro de Ayacucho. Estamos solamente con la iluminación a través de un sistema de energía que tiene el hotel aquí de turistas. Pueden apreciar ustedes los policías cómo están en estado de alerta. Escuchan ustedes las detonaciones porque, según nos han asegurado los policías, en estos momentos los senderistas se encuentran en algún punto muy cercano con un parlante anunciando su presencia e indicando que ellos aún no han sido acabados. Los policías, muy nerviosos, nos cuentan que el hotel en que alojamos ha sido frecuentemente el objetivo de las guerrillas. Es decir, vale lo mismo estar adentro o en la calle. Sabemos que los francotiradores no están a más de 3 o 4 cuadras hacia el cerro. Y por el carácter de los tiroteos, habrá por lo menos un muerto, nos dicen. Aún así, nadie arriesga y solo prefieren mantenerse estacionarios. Mientras todos esperamos que amanezca luego para abandonar
esta verdadera trampa senderista. Usted es un niño, como ustedes pueden apreciar, solamente tiene 15 años de acuerdo a lo que nos cuentan los vecinos. En este caso fue ultimado por la policía. Anoche habían cortado la luz, había caído una torre y la oscuridad impedía establecer la identidad de la gente. No obstante, algún tipo de llamado, algún tipo de clave para establecer de quién se trataba podría haber impedido esta nueva víctima de la violencia que ya se está prolongando por 12 años en todo el Perú y en particular aquí en el departamento de Ayacucho. La subversión en el Perú ha comprometido a los niños. Los jóvenes prácticamente no participan de estas acciones, sino los menores, los propios hijos de los senderistas y también las mujeres. A 50 metros del cuerpo sin vida del menor, una radioemisora, La Voz de Huamanga, fue destruida por la acción de un dinamitazo. Sendero se vengó anoche porque los propietarios no acataron el último paro armado. Debieron transmitir por instrucciones del ejército. Acá había un enfrentamiento con la señora del frente. Le preguntaban dónde está Radio La Voz, ¿no? Con lisuras y groserías, y había balacera y una detonación en la esquina. Entonces ya nos cubrimos, pues le digo, cierra la cabina, ¿no? Porque eso tiene contraplacada la puerta, entonces eso nos va a defender, nos tiramos y... Estamos viviendo permanentemente en este... Oh no, este es terrible, ya estamos cansados, realmente toda la familia está harta, ya escucho, con tanta violencia ya no sabemos qué hacer. Caminamos otro par de cuadras y la escena es igualmente escalofriante. Otro cuerpo. Fue muerto por la policía. Aseguran que este hombre, Víctor Cárdenas Lozano, de 28 años, transportaba dinamita. Ya más hacia los cerros, en prolongación Mango Capa, encontramos otros 2 cuerpos sin vida. Otras 2 personas muertas anoche, asesinadas, quizás por qué balas. De acuerdo a lo que se nos han indicado, por los cinturones podría tratarse de 2 soldados francos y que habrían sido abatidos por Sendero Luminoso. Se ha perdido el sentido o el aprecio por la vida aquí en Ayacucho. Más tarde fue confirmada la información, identificando a los conscriptos Wilmer Rojas Gutiérrez y Abilio Gavirán Saldaña, de 18 y 19 años de edad, como nuevas víctimas de Sendero Luminoso. Si bien la ciudad se presenta con normalidad, la verdad es que la incursión de anoche ha roto una vez más la confianza de la gente. Más aún cuando los martirizados son personas absolutamente inocentes en este conflicto. Es el caso de Bernardino Ventura, de solo 21 años. Su gran pecado fue caminar cerca de los soldados muertos. Se dirigía a visitar a su novia, pero las balas no discriminaron. Frente a la puerta, su familia, su única hermana que le llora desconsoladamente. En su humildad de campesina, reclama lo inexplicable. En castellano o en quechua, el dolor se expresa de igual forma. ¿Por qué él? ¿Por qué tantos otros? Hoy son 6 nuevas víctimas producto de una lucha entre hermanos. ¿Cuántos más tendrán que caer para que el Perú entienda que es hora de construir, que es hora de progresar y de darle a sus hijos un futuro diferente al que motivan estas lágrimas? Días de angustia, horas difíciles sin duda, las que enfrenta el gobierno de Alberto Fujimori. Presionado por la comunidad internacional, no solo deberá retornar a la plenitud de la democracia y reinsertarse en el sistema financiero mundial, terminando con un Estado gigantesco e incapaz de resolver los grandes problemas de salud, educación y trabajo, sino que además deberá garantizar la seguridad de la población, acentuando el combate al terrorismo y creando el ambiente necesario para creer e invertir en el futuro del Perú. Hacemos un alto y ya regresamos.
Y con los reportajes a las universidades privadas chilenas y a Sendero Luminoso, estamos culminando el último capítulo de Informe Especial correspondiente al año 1992. Al finalizar, queremos agradecer muy sinceramente, desde luego a todos ustedes por habernos brindado esa gran sintonía. A los medios informativos que han valorado y criticado muy bien nuestro trabajo en esta temporada. Pero por sobre todo, a un equipo de profesionales cuyos nombres aparecen al término de cada programa en los créditos, sin cuyo esfuerzo este programa no tendría el éxito que ostenta durante 9 temporadas. A todos ellos muchas gracias y desde luego a ustedes se las reiteramos una vez más. Hasta siempre.